Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, hoy es la última clase. Vamos a ver si terminamos porque es una unidad muy amplia, digamos, la unidad 17. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, acá en la unidad 17, digamos, se trata de construir una red pequeña. Esta es la unidad 17. Bueno, vamos al desarrollo de las actividades. Bueno, acá nos dice lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que es los dispositivos que utiliza una red pequeña, los protocolos y aplicaciones que utiliza una red pequeña. Vamos a ver escalamiento hacia redes más grandes, es decir, qué tenemos que tener en cuenta para hacer escalamientos para redes más grandes, verificar la conectividad, y seguramente vamos a ver el PIN y el Trust Router ahí, comandos de host y de IOS, digamos algunos comandos que se pueden ejecutar en el mismo PC, y también de comandos que tienen que ver con el dispositivo de enrutamiento, de conmutación, metodologías para solucionar problemas, que son enfoques que nos da Cisco para poder solucionar problemas de conectividad y escenarios de resolución de problemas. Bueno, acá tenemos la tipología de redes pequeñas. Dice, la mayoría de las empresas son pequeñas, la mayoría de las redes comerciales también son pequeñas. Un diseño de red pequeño suele ser simple. En cuanto a la conexión a Internet, las redes pequeñas normalmente tienen una única conexión WAN proporcionada por una conexión ADSL por cable o por Ethernet. Las redes grandes requieren un departamento de TI para mantener, proteger y solucionar problemas de dispositivos de red y proteger los datos de la organización. Las redes pequeñas son administradas por un técnico local de TI o por un profesional contratado. Bueno, acá lo que nos dice es que, bueno, siempre vamos a tener el parámetro para considerar una red pequeña menos de 500 computadoras. Entonces, si nosotros tenemos una red de menos de 500 computadoras, digamos, es muy probable que solamente tengamos un acceso a Internet por algún proveedor de la zona, que puede ser por fibra, por aire, por cable, pero en redes más grandes, es decir, donde ya tenemos más de 500 computadoras, digamos, obviamente es muy probable que en este tipo de redes que son más grandes, son empresariales, que son corporativas, tengamos, digamos, redundancia, ¿no? A nivel de capa física, es decir, que esto salga a Internet, digamos, por ejemplo, Claro. Que tenga una línea de Claro que sale a Internet, que tenga otra línea dedicada con, por ejemplo, qué sé yo, Cibertel, o que tenga una línea de, digamos, también puede ser de ARSAT, digamos, eh, y bueno, esté haciendo bonding, ¿no? Es decir, esté uniendo, digamos, el ancho de banda de este proveedor con el ancho de banda de este proveedor y con este ancho de banda de este proveedor, y esté haciendo un bonding que vendría a ser, digamos, la suma de ancho de banda de los tres proveedores junto con fault tolerance, es decir, y si se cae el proveedor digamos, los usuarios siguen saliendo por estos dos. Y si se cae los usuarios siguen saliendo por estos dos. Y bueno, además de la alimentación de energía redundante, que debe tener un UPS que por lo menos mantenga energía unos 30 minutos, ¿no? Selección de dispositivos para redes pequeñas. Al igual que las redes grandes, las redes pequeñas requieren planificación y diseño para cumplir con los requisitos del usuario. La planificación asegura que consideren debidamente todos los requisitos, factores de costo, opciones de implementación. Una de las primeras consideraciones de diseño es el tipo de dispositivo intermediario que se utilizará para dar soporte a la red. Los factores que se deben tener en cuenta al seleccionar los dispositivos de red son el costo de los dispositivos, la velocidad y los tipos de puertos de las interfaces, las capacidades de expansión y las características y servicios de los sistemas operativos. Bueno, acá nos ayuda, ¿no? A ver qué factores que tenemos que tener en cuenta en el momento de armar una red. El costo es lo fundamental, pero bueno, tengan en cuenta que ya estamos en una etapa en donde la mayor parte de las redes están, digamos, ya con dispositivos administrables, no importa si Cisco, puede ser Juniper, puede ser Huawei, puede ser HP, puede ser cualquier marca, no importa, pero tiene que ser administrable porque los dispositivos administrables son los que nos dan la flexibilidad para poder agregar funcionalidades a una red, ¿no? Es decir, tienen el soporte, la robustez, digamos, para que la red crezca. Si seguimos trabajando con dispositivos que son genéricos, un switch genérico, un router genérico, no vamos a llegar lejos. En algún momento esa red va a reventar, digamos, porque no son dispositivos
diseñados para trabajar en grandes redes, no soportan escalamiento, no soportan crecimiento. Entonces, siempre, digamos que estemos en la etapa de crecimiento de una red, vamos a tener que llegar a un dispositivo administrable en donde obviamente comienza prevalecer el costo, ¿no? Velocidad y tipo de puerto. Bueno, hoy en día, digamos, tenemos dispositivos switch, router que nos ofrecen velocidades de 1 giga, de 10 gigas, de 40 gigas, hasta de 100 gigas. ¿Sí? Entonces, digamos que también tiene que ver las velocidades que van a tener los puertos de los dispositivos de networking. La capacidad de expansión, bueno, suponete, el escalamiento que va a tener. Yo tengo 16 usuarios, capaz que me conviene comprar un suite de 64 bocas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, a veces esa red no se va a quedar con los 16 usuarios, va a seguir creciendo. Entonces, me conviene comprar siempre, tener en cuenta la previsión de tener mayor número de bocas, ¿no? Para que se conecten más PC a los switches y a los routers. Bueno, los routers ya de por sí son dispositivos perimetrales, por lo tanto vienen con muy pocas bocas, digamos, 3, 4, puedes encontrar hasta 8, pero más de eso no. Características y servicios de los sistemas operativos, bueno, tanto el router como el switch tienen un firmware que vendría a ser el sistema operativo, digamos, con el cual fue diseñado este switch, este router, es decir, el soporte, el software, digamos, ¿no? El router y el switch. Bueno, depende de la robustez que tenga el software, me va a permitir configurar funcionalidades básicas y funcionalidades avanzadas, digamos, en este router. Yo en este router puedo tener una configuración de DHCP, que es una configuración básica, o una configuración de firewall por aplicaciones, por ejemplo, que es una configuración avanzada. Pero eso, ¿dónde lo averiguo? Bueno, cuando yo voy a comprar el router, tengo que averiguar con qué sistema operativo viene, con qué versión del sistema operativo viene y qué soporte esa versión del sistema operativo. En algunos casos, los dispositivos administrables le cobran licencia, ¿no? Por el uso del software, del iOS, digamos. Y bueno, tengo que ver qué es lo que cubre la licencia, qué puedo configurar, qué no puedo configurar. Y bueno, ya la compra resulta mucho más personalizada, ¿no? Porque muchas veces, digamos, si ustedes tienen un comercial que lo apoya, le pueden plantear sus necesidades y el comercial le dice, bueno, mira, lo más económico está por esta línea, o quizás no está buscando algo de mayor calidad, también tenemos esta línea y lo puede asesorar mejor. Asignación de direcciones IP para redes pequeñas. Al implementar una red, cree un esquema de direccionamiento IP y úselo. Todos los hosts dentro de la red interna deben tener una dirección exclusiva. Dentro de los dispositivos que incluirán en el esquema de direccionamiento IP se incluyen los siguientes. Dispositivos de usuario final son número y tipo de conexiones, es decir, portable, inalámbrico, acceso remoto. Servidores y dispositivos periféricos, por ejemplo, impresoras, cámaras de seguridad, dispositivos intermedios, incluidos los switches y los puntos de acceso. Se recomienda planificar, documentar y mantener un esquema de direccionamiento basado en el tipo de dispositivo. El uso del esquema de direccionamiento IP planificado facilita la identificación del tipo de dispositivo y la solución de problemas. Bueno, esto es lo que debería tener una red, ¿no? En el proceso de crecimiento, una documentación en donde yo tenga, por ejemplo, identificado la PC1, tiene el número de IP tanto, la PC2 tiene el número de IP tanto, la impresora de red 1 tiene el número de IP tanto, el switch tiene el número de IP de management, parece que los switches, los routers, los dispositivos administrables se le asigna un número de IP para poderlo administrar remotamente. Entonces también tienen que tener, y si crean VLAN, tienen que crear también, documentar qué VLAN crearon, cuáles son los dispositivos que pertenecen a ese VLAN. No es algo que usualmente se haga en las empresas, pero debería hacerse. Independientemente de si ese número de IP es estático, que nosotros ya vimos en otra presentación que los números de IP estáticos son para los dispositivos de administración, es decir, un servidor de DHCP, un servidor web, una impresora de red, y generalmente los otros dispositivos que son host o dispositivos finales toman un número de IP a través de un DHCP, que es un servicio de asignación de número de IP, pero debería haber una documentación. ¿Para qué? Porque, bueno, está en proceso de crecimiento. Entonces, si tengo 500 computadoras, yo no sé qué número de IP tiene, qué sé yo, la PC de López, o la PC del departamento de logística, o qué segmento de IP tiene el departamento de compras.
debería haber una documentación en donde se esté bien claro los números de IP. Primero, porque si la asignación es estática, para que no se vuelvan a repetir. Y segundo, digamos, para poder verificar la conectividad y saber, digamos, los números de IP de todas las PC y los dispositivos de red que hay en la networking, ¿no? Bueno, también acá, obviamente, respecto a esto, nosotros vamos a hacer una clase de repaso, porque, bueno, lo más fuerte del CCNA1 es el IP. Y el IP nosotros lo podemos obtener a través de subneteo, que es una técnica, digamos, que tenemos que conocer muy bien. Y bueno, yo di una clase de subneteo, pero la vamos a repetir, no sé si la semana que viene, pero seguramente de acá a 2 semanas sí. Vamos a hacer una clase de repaso del subneteo con máscara de longitud fija y subneteo con máscara de longitud variable, que es obtener el espacio y direccionamiento de una red. Y esto es lo fuerte, digamos, del CCNA1, ¿no? Esto, si ustedes lo saben, prácticamente ya lo tienen aprobado. Entonces, por eso precisamente voy a planificar una clase o 2 clases extras al finalizar el curso para poderles explicar o hacer una clase de repaso de subneteo y hacer unos ejercicios prácticos, una guía de trabajo prácticos, que yo también se los pasé. Y bueno, ya de ahí van a quedar ustedes liberados para poder rendir hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre, que va a quedar abierta la plataforma. Y bueno, es muy probable que se abra CCNA2, pero al CCNA2 también lo pueden hacer independientemente aprueben o no CCNA1. Bueno, vamos para abajo. Redundancia en redes pequeñas. Para mantener un alto grado de confiabilidad se requiere redundancia en el diseño de la red. La redundancia ayuda a eliminar puntos de error únicos. La redundancia se puede lograr instalando equipos duplicados, también se puede lograr mediante el suministro de enlaces de red duplicadas en áreas críticas. Bueno, esto más o menos tiene que ver con las redes jerárquicas, digamos, en donde yo, por ejemplo, esta red yo la considero capa del núcleo, esta red la considero capa de distribución y esta red la considero capa de acceso. No siempre es así, pero en redes grandes se cumple esta jerarquía. En redes pequeñas generalmente existe la capa de acceso y la capa del núcleo, y no existe capa de distribución. Pero yo puedo definir redundancia a nivel de host. ¿Cómo puedo hacer a nivel de host? Bueno, con hacer teaming de placa de red, es decir, con 2 placas de red, o también puedo hacer virtualización de servidores con teaming de placas de red lógicas, digamos, ¿no? Se puede dar más redundancia, es decir, que si no sale por una placa de red, porque se quemó, por lo que sea, salga por otra placa de red. Puede hacer redundancia a nivel físico y a nivel lógico. Nivel físico serían 2 placas de red física. Nivel lógico sería virtualización de servidores. Y a nivel de switch existen protocolos de Cisco que te garantizan, digamos, la redundancia, que es el STP, y hay otros protocolos, digamos, que maneja Cisco, hay otros protocolos que son de la industria, es decir, están estandarizados y los pueden encontrar en en otra marca de dispositivos, que es el STP, digamos, ¿no? Bueno, el STP es lo que nosotros vemos, porque digamos el protocolo de redundancia de Cisco, pero también en otros CCNA van a haber otros protocolos de redundancia, el RSTP, el PBCTP, el PBCTP más. Bueno, hay muchos protocolos de redundancia que lo que te arman es un árbol de expansión. ¿Qué es un árbol de expansión? Es como una ruta de redundante, a ver si lo puedo dibujar acá, una ruta redundante en donde yo tengo 3 switches, digamos, conectados de forma redundante y configurado el STP. Entonces, al tener estos 3 switches conectados, pónganse que yo tenga esta PC acá, quiero comunicarme con esta PC que está acá. Entonces, el STP lo que me arma es un camino crítico, es decir, me dice que la ruta más corta para llegar de esta PC a esta PC es esta. Y bueno, se acomodan los puertos, el estado de los puertos, todo para garantizar esa ruta. Si por algún motivo este cable deja de funcionar o este enlace entre estas dos suites deja de funcionar, el STP, que es el protocolo redundante, solito detecta que se cayó este enlace y te acomoda el camino para que salga por acá. Es decir, que los usuarios nunca detectan que la red se cayó, porque la red ya tiene redundancia configurada, ¿no? Y a nivel de router también, a nivel de router existe el protocolo de Cisco, que es el RSTP,
que es de redundancia protocol, que me permite hacer redundancia a nivel de software. Y después a nivel de capa física, ustedes pueden tener, supónganse acá, una salida, qué sé yo, que salga por ARSAT y esta que salga por Claro. Se cae ARSAT y todos salen por Claro. Se cae Claro, todos salen por ARSAT. ¿Sí? Y a esto, bueno, obviamente también hoy le podemos sumar muchas empresas, digamos, no está de más que se lo diga, que muchas empresas están haciendo Starlink como redundancia, ¿no? Si bien Starlink, digamos, no puede ser principal, ¿por qué no puede ser principal Starlink? Porque Starlink, digamos, te cuenta el número de paquetes y creo que te da un número de paquetes determinados que pueden atravesar por la red. Por lo tanto, si vos lo conectas como un enlace principal a Starlink, la factura te va a venir muy grande, se van a dar cuenta y te van a comenzar a facturar de otra manera. Eh, entonces, no es conveniente trabajarlo como una solución principal. Sí, como una solución secundaria, como una redundancia, es decir, conectar un Starlink, entonces se cae al SAT, sale por Claro, se cae Claro, sale por Starlink. Y va a salir un tiempo hasta que se levante Claro, se levante al SAT, nada más. Administración de tráfico. El objetivo de un buen diseño de red es mejorar la productividad de los empleados y minimizar el tiempo de inactividad en la red. Los routers y switch en una red pequeña se deben configurar para admitir el tráfico en tiempo real como voz video de forma independiente del tráfico de los datos. Un buen diseño de red implementará calidad de servicio. RIS 4, colas de prioridad. Las colas de alta prioridad siempre se vacían primero. Bueno, esto es implementar lo que se llama el QoS, ¿no? Que es hay distintas técnicas de QoS, según el fabricante, digamos, pero el QoS es calidad de servicio y, digamos, es implementar una política de calidad de servicio en su red de tal manera que le dé prioridad de ancho de banda y latencia. Bueno, prioridad de ancho de banda al tráfico de video. El tráfico de voz tiene que tener una latencia mínima. Y hoy en día muchas aplicaciones, como por ejemplo la de home banking, las aplicaciones de juegos, te exigen una latencia mínima, digamos, de 1 milisegundo. Entonces, eso se puede lograr a través de lo que es la calidad de servicio. Aplicaciones y protocolos de red que tengo. Bueno, aplicaciones comunes. Después de configurar la red, aún necesita cierto tipo de aplicaciones y protocolos para funcionar. Las utilidades de redes dependen de las aplicaciones que se encuentran en ellas. Existen dos formas de proceso o programa de software que proporcionan acceso a la red. Las aplicaciones de red, que son aplicaciones que implementan protocolos de capa de aplicación y pueden comunicarse directamente con las capas inferiores en la pila de protocolos. Y servicios de capa de aplicación para aplicaciones que no son compatibles con la red, los programas que interactúan con la red y preparan los datos para su transferencia. Bueno, bueno, hay aplicaciones en aplicaciones tenemos que hablar de que hay aplicaciones que son standalone y aplicaciones que son de red en una PC. Las aplicaciones standalone son aplicaciones que no necesitan tener acceso a la red para poder funcionar, como por ejemplo el Word, el Excel. Estamos hablando de aplicaciones instaladas en la PC, ¿no? No necesitan. Pero hay otras aplicaciones, como por ejemplo un navegador, un Mozilla, un Chrome, que ustedes instalan en su PC, pero que son aplicaciones que sí o sí necesitan salir a la red, necesitan tener un servicio de red. Y hay servicios de la capa de aplicación, es decir, que la capa de aplicación, recuerden siempre que el modelo OSI, ¿no? Que la capa de aplicación, digamos, da soporte al programa, al software. Por ejemplo, en este caso, el Mozilla, que es de Firefox. Esta aplicación va a utilizar servicios. ¿Qué servicio? El servicio de navegación. Ese servicio va a abrir, digamos, va a trabajar con un protocolo. ¿Qué protocolo? HTTP, para navegar, ¿no es cierto? Y ese protocolo va a abrir un puerto. ¿Qué puerto? Bueno, un puerto aleatorio, puede ser 8080, es decir, va a abrir un puerto. ¿Qué puerto? Puede ser un puerto aleatorio, 80. Entonces, siempre existe la relación entre la aplicación que tiene acceso a la red, levanta un servicio. Y ese servicio utiliza un protocolo. Y ese protocolo abre un puerto. El ejemplo es este que le estoy dando.
Mozilla, el servicio de navegación, el protocolo es HTTP, el puerto 80. Después, otro ejemplo puede ser Outlook Express, que es un cliente de correo electrónico, el servicio que utiliza el correo electrónico, el protocolo que utiliza es el POP3 y el SMTP, en algunos casos IMAP, y el puerto que te habla es el puerto 25 y 110. Es decir, siempre las aplicaciones de red tienen servicios que utiliza el servicio de red. Bueno, protocolos comunes. Los protocolos de red admiten los servicios y aplicaciones que usan los empleados en una red pequeña. Los administradores de red suelen requerir acceso a los dispositivos y servidores de red. La solución de acceso remoto más común es Telnet o SSH. Bueno, esto es más que nada cuando ustedes quieren administrar, ¿no?, una red. Es decir, ustedes están en su notebook, acá, y acá tienen un switch o tienen un router y quieren acceder remotamente de su notebook al switch o quieren acceder al router. Lo pueden hacer por Telnet o SSH. El Telnet es un protocolo que ya existía de hace mucho tiempo y tiene muchas vulnerabilidades, ¿no? Y por lo tanto salió su reemplazo, que es el SSH, que es más seguro, digamos. Protocolo de transferencia de hipertexto, el HTTP, y protocolo de transferencia de hipertexto, HTTPS. Se utilizan para clientes web y servidores web. Bueno, cuando ustedes navegan, están colocando HTTP, www.cisco.com. Bueno, el HTTP es sin seguridad y al HTTPS es porque el protocolo HTTP está utilizando un protocolo de seguridad que es el Security Socket Layer, que sirve para hacer una navegación segura, que lo tiene Mercado Libre, por ejemplo, o lugares donde ustedes hacen compras, donde tienen que colocar su tarjeta de crédito, su código de seguridad. Bueno, hay que cerciorarse que sea HTTPS, que es más seguro, ¿no? El protocolo simple de transferencia de correo electrónico se utiliza para enviar correo electrónico. Los clientes utilizan protocolo de oficina POP3 o el protocolo de acceso a Internet IMAP para recuperar correo electrónico. Bueno, también ese protocolo, cuando nosotros estamos utilizando correo electrónico, estamos trabajando en nuestra PC y nosotros nos comunicamos con SMTP para la bandeja de salida para enviar correo electrónico al servidor de correo electrónico que está en alguna parte de Internet. Y cuando nosotros descargamos, digamos, el SMTP para enviar, y cuando nosotros descargamos correos electrónicos a nuestra bandeja de entrada, estamos utilizando POP3. POP3, ¿sí? Bueno, existe ahí una alternativa que es IMAP, que la diferencia entre el IMAP y el POP3 es que el POP3 te descarga los correos electrónicos a la bandeja de entrada y el IMAP no. El IMAP lo que te hace es generar una copia del correo electrónico del servidor en tu host. Entonces el IMAP es mejor, digamos, porque te genera una copia, ¿no? Eh, bueno, el protocolo de transferencia de archivo FTP y el protocolo de transferencia de archivo SFTP. Bueno, el FTP es un protocolo de transferencia de archivo que lo utilizan algunas aplicaciones, como por ejemplo Filecilla. Bueno, hay aplicaciones que te permiten subir archivos, digamos, a un host en Internet y son los que utilizan FTP. Los clientes utilizan protocolo de configuración dinámica de host para adquirir una configuración de IP. Bueno, el DHCP ya lo vimos, que es un Dynamic Host Control Protocol, que es un servicio que asigna dinámicamente el número de IP, digamos, a los hosts de una red. Y el servicio de nombre de dominio DNS, que resuelve los nombres de dominio y el número de IP, que cuando nosotros colocamos cisco.com, bueno, nuestra PC consulta el caché DNS para poder obtener el número de IP público de donde se encuentra la página de cisco.com. Bueno, dice, estos protocolos de red comprenden el conjunto de herramientas fundamental de un profesional de red que define los procesos en cualquier extremo de una sesión de comunicación, tipo de mensaje, la sintaxis de los mensajes, el significado de los campos informativos, cómo se envían los mensajes y las respuestas esperadas, y de la interacción con las capas inferiores siguientes. Muchas empresas han establecido una política de uso de versiones seguras como el SSH, el SFTP y el HTTPS de estos protocolos siempre que sea posible. Bueno, hoy en día el tema de los delitos informáticos, del phishing, digamos, de ciberseguridad está muy de auge. Así que, bueno, muchas empresas toman como política utilizar protocolos seguros, ¿no? Eh, para trabajar en su red corporativa, digamos.
Es decir, los usuarios que están adentro de la red, si quieren enviar archivos, lo tienen que hacer con SFTP. Si lo quieren navegar, tienen que definir una política en donde los usuarios naveguen solamente en dominios que tengan HTTPS. Si quieren hacer acceso remoto a los dispositivos, utilizan SSH. Aplicaciones de voz y video. Las empresas actuales utilizan cada vez más la telefonía IP y los medios de transmisión para comunicarse con los clientes y socios comerciales, además de permitir que sus empleados trabajen de forma remota. El administrador red debe asegurarse de que se instalen los equipos adecuados en la red y que se configuren los dispositivos de red para asegurar la entrega según las prioridades. Los factores que el administrador de una red pequeña debe tener en cuenta al admitir aplicaciones en tiempo real es la infraestructura. ¿Tiene la capacidad para poder admitir aplicaciones en tiempo real? VoIP suele ser menos costoso que telefonía IP, pero a costa de la calidad y las características. Telefonía IP esto emplea servidores dedicados de control de llamada y señalización. Aplicaciones en tiempo real. La red debe admitir mecanismos de calidad de servicio para minimizar los problemas de latencia. Protocolo de transporte en tiempo real y protocolo de control de transporte en tiempo real, RTSTP, RTCP y dos protocolos que admiten aplicaciones en tiempo real. Bueno, esto habla, ¿no?, de que cuando la red crece, digamos, comienza a demandar el uso de aplicaciones, digamos, más corporativas. Pero esas aplicaciones corporativas, obviamente, no se instalan en cualquier red, sino que requieren que la red cumpla una serie de requisitos, como por ejemplo, la red tiene buen ancho de banda, tiene buena latencia. Bueno, nosotros los usuarios que estamos muy acostumbrados a navegar, tenemos mal el concepto de ancho de banda, ¿no? Pensamos que el ancho de banda es lo que define la navegación o la velocidad de navegación. Y no siempre es así. El ancho de banda, digamos, es importante, pero también tiene que ver la latencia. Hay proveedores acá en Argentina, por ejemplo, que te ofrecen buen ancho de banda, pero la latencia es horrible. Entonces, prácticamente no puedes trabajar. Te ofrecen 500 megas, 50 megas, 100 megas, 200 megas y la latencia es malísima. Y la latencia tiene que ver con la capa física, es decir, cómo está armada la red. Si es una fibra óptica, bueno, que no tenga pérdidas, que estén los valores tolerables del rango dinámico del router, que no tenga atenuaciones, que no tenga atenuaciones excesivas, ¿no? Esté bien instalada la red, no tenga curvaturas excesivas, no tenga torceduras del drop, el router esté bien configurado. Bueno, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para asegurar que la infraestructura tenga ancho de banda y latencia óptima, ¿no? Para que las aplicaciones funcionen correctamente. Bueno, más si vamos a trabajar con VoIP, también requiere buena calidad de servicio, es decir, buen ancho de banda. Y ni hablar de las aplicaciones en tiempo real, que muchos juegos vienen, por ejemplo, en aplicaciones en tiempo real, entonces puedo darle al usuario 500 megas y la latencia de 5 milisegundos y el juego no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el juego requiere 1 milisegundo de latencia. ¿Sí? Y solamente te lo va a asegurar una infraestructura bien armada, es decir, una red bien armada. Bueno, si es por aire, olvídate. Digamos. Si es por aire, el ancho de banda ya viene limitado, eh, digamos, por aire, digamos, son rurales, ¿no? Donde vos, digamos, no puedes exigir mucho, pero si querés, digamos, que tu infraestructura de tu empresa funcione bien con 500 computadoras, fibra óptica, sin ninguna duda, digamos. Bueno, crecimiento de redes pequeñas. El crecimiento es un proceso natural para muchas empresas y sus redes deben crecer en consecuencia. Idealmente, el administrador de red tiene suficiente tiempo de preparación para tomar decisiones inteligentes sobre el crecimiento de la red, en línea con el crecimiento de la empresa. Para extender una red se requiere varios elementos. Documentación de la red, topología física y lógica, inventario de dispositivos, lista de dispositivos que utilizan y conforman la red. Presupuesto de TI detallado, incluido el presupuesto de adquisición de equipos para el año fiscal. Análisis de tráfico, se deben registrar los protocolos, las aplicaciones y los servicios y sus respectivos requisitos de tráfico. Estos elementos se utilizan para fundamentar la toma de decisiones que acompaña el instalamiento de una red pequeña. Es muy importante lo que dice acá, ¿no? De que nosotros, bueno, estamos en actualmente 100 computadores y vamos a ampliar a 200. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta?
la topología física y la topología lógica. La topología física tiene que ver cómo están dispuestas las computadoras en la red, cómo lo vamos a seguir ampliando. Capa, topología de bus, de estrella, de anillos. Y la topología lógica tiene que ver con los nombres que tienen los dispositivos de la red y los números de IP, obviamente para no repetir. Si vamos a crecer a 200, no tengo que repetir ni el nombre ni el número de IP. Inventario de los dispositivos, bueno, para poder saber qué dispositivos tenemos, de qué marca son los switch, qué características tiene el switch, qué características tiene el router. Eh, bueno, presupuesto detallado que vendría a ser, digamos, lo que vamos a comprar para poder hacer la ampliación a 200 hosts. Y fundamental, esto que está acá, el análisis del tráfico, tiene que estar hecho en un proceso de ampliación, digamos, ¿no? Y eso es lo que nadie lo hace. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir determinar, digamos, si nuestra red va a soportar 200 computadoras. Si yo tengo el switch este, que no importa la marca, y yo comienzo a analizar el tráfico de este switch y detecto que el tráfico tiene horas pico, por ejemplo, a las 12 del mediodía, y tiene un consumo de recursos del 100% del microprocesador y 100% de la memoria RAM, voy a tener un cuello de botella ahí cuando yo aumente 100 computadoras más. Este switch no me sirve. Tengo que comprar otro switch que tenga otro núcleo de ejecución, que tenga 3, 4, 5, 6 núcleos de ejecución y que tenga más memoria RAM. ¿Para qué? Para que soporte, digamos, el tráfico que vamos a ampliar. Lo mismo pasa con los routers. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay software, ¿no?, que te permiten analizar el tráfico, el Wireshark, el NetFlow. Hay software que es gratuito, hay software que es pagado. Y básicamente lo que te hacen es determinar el consumo de los recursos del microprocesador, de los switch, de los routers, y saber si tienen margen, digamos, para que ampliar la red a 100 hosts más, o ya, digamos, están con consumo eh, excesivo, digamos, y ya son un cuello de botella y hay que cambiarlo, digamos. Análisis de protocolo. Es muy importante entender el tipo de tráfico que atraviesa la red, así como el flujo de tráfico. Hay varias herramientas de administración de red que se pueden utilizar para este propósito. Para determinar los patrones de flujo de tráfico es importante hacer lo siguiente. Capturar tráfico en horas de uso pico para obtener una buena representación de los diferentes tipos de tráfico. Realice la captura en diferentes segmentos de red dispositivos, ya que parte del tráfico será local para un segmento en particular. La información recopilada por el analizador de protocolos se evalúa de acuerdo con el origen y el destino del tráfico y con el tipo de tráfico que se envía. Este análisis puede utilizarse para la toma de decisiones acerca de cómo administrar el tráfico de manera más eficiente. Bueno, también obviamente en el análisis del tráfico, digamos, que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, puedo tener un switch acá y yo estoy analizando todo el tráfico que tiene y tiene 50 computadoras conectadas y bueno, eh, está consumiendo muchos recursos, eh, y bueno, no hay no los picos donde todas las computadoras están funcionando. Bueno, hay poco ancho de banda. Entonces yo puedo decidir, bueno, entonces lo que vamos a hacer, estas 50 computadoras las vamos a segmentar en 5 grupos de 10, que vendría a ser hacer, digamos, agrupamiento de computadoras, 5 grupos de 10 computadoras, y de esa manera segmentar el dominio de broadcast, ¿sí? Y hacer que las computadoras funcionen mejor, porque no es lo mismo que 50 computadoras trabajen de forma conjunta a que solamente 10 trabajen de forma conjunta. Es decir, estoy armando como subgrupos de 10 computadoras que, digamos, solamente las 10 van a competir dentro de la misma VLAN y no 50. ¿Entiendes? Bien. Eh, Uso de la red por parte de los empleados. Los sistemas operativos proporcionan herramientas integradas para mostrar dicha información sobre la utilización de la red. Estas herramientas se pueden utilizar para capturar una instantánea de información como la siguiente. Bueno, la versión del sistema operativo, la utilización del CPU, bueno, hay comandos, ¿no? Como el show version, el show user, también tener el show IP interfase brief, el show interfase, el show IP router, bueno, muchos comandos, el show flash, que nos permiten obtener esta información. Qué utilización, qué consumo de CPU tienen. Es decir, bueno, antes yo le había comentado que hay aplicaciones que nos permiten determinar
el tipo de tráfico que circula por la red y el consumo de los recursos. Ahora estamos viendo que hay comandos propios de Cisco que nos permiten determinar, digamos, información importante de la red. Bueno, verificar la conectividad. Si su red es pequeña y nueva, o si está escalando una red existente, siempre querrá poder verificar que sus componentes estén correctamente conectados entre sí y a Internet. El comando PIN, disponible en la mayoría de los sistemas operativos, es la forma más eficaz de probar rápidamente conectividad de capa 3 entre la dirección IP de origen y destino. El comando PIN utiliza mensaje de ISMP y respuesta de eco. Bueno, recuerden siempre que el comando PIN es ida y vuelta, ¿no? Es decir, cuando yo hago PIN, estoy haciendo ida y vuelta, no es ida solamente. Yo estoy haciendo PIN de acá a este router. Bueno, es ida y ida y vuelta. El PIN. Y es el comando que más se utiliza para verificar conectividad. Verificar conectividad, bueno, en un host de Windows, el comando PIN envía 4 mensajes de eco y SMP consecutivos y espera 4 respuestas de eco y SMP consecutivas del destino. El comando PIN de iOS envía 5 mensajes de eco y SMP y muestra el indicador para cada respuesta de eco y SMP. Bueno, nos dice que en Windows, cuando hacemos PIN, envía 4 paquetes y recibe 4 paquetes en Windows. Pero cuando hacemos PIN desde un router, en Windows, hacemos PIN, envía 4 paquetes y recibe 4 paquetes. Pero en un router, parado en un router Cisco, envía 5 paquetes y devuelve 5 paquetes. Si nos devuelve, por ejemplo, este signo de exclamación, indica que se ha recibido correctamente. Si nos devuelve punto, significa que el tiempo expiró en espera de un mensaje de respuesta eco, es decir, que ha enviado, pero no ha recibido. Y la U mayúscula indica que el router a lo largo de la ruta respondió con un mensaje de error y SMP tipo 3 destino inalcanzable. Cuando ese mensaje de destino inalcanzable nos dice que el destino no existe, o no está prendida, o está apagado el dispositivo, ¿no? Bueno, es posible respuestas PIN que incluyen QM y, bueno, ampersand. Bueno, esto, digamos, lo pueden averiguar, digamos, en una herramienta de inteligencia artificial y preguntar, digamos, las respuestas del PIN, ¿no? Por ejemplo, ejecuto, ¿cuáles son las respuestas de un PIN que incluya, y ponemos esta, y bueno, ahí nos va a decir eh, la interpretación de las salidas, ¿no? Bueno, acá nos dice, ¿ve? M, Q, S y ampersand no son letras estándar en la respuesta ISMP. Bueno, query, la Q es de query, M de multicast, S de SYN y el ampersand, digamos, podría ser parte del símbolo codificado de HTML. Bueno, pin extendido. Bueno, el pin extendido lo vamos a hacer acá algo para ver si. El pin común es este. Yo envío 4 paquetes y recibo 4 paquetes, ¿sí? Acá abajo nos va a decir, envío 4 paquetes enviados, 4 paquetes recibidos. Pero en red corporativa se utiliza mucho el pin extendido. ¿Para qué es importante saber el pin extendido? Porque el pin extendido nos va a dar, digamos, en menos T, nos va a indicar si la propia física está correctamente configurada. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, acá los pins que nos está tirando son todos consecutivos y la latencia es de 1 milisegundo. Fíjense acá, estoy diciendo que la latencia es promedio más o menos 1 milisegundo. Es buena la latencia que tiene esta red. Pero si en este pin que yo estoy habría un espacio en blanco acá, eso significa que está perdiendo paquetes. Y obviamente si está perdiendo la paquete, la latencia sube y hay mayor atenuación y obviamente la red no funciona tan bien. ¿Sí? Bueno,
El otro comando que se utiliza es el tracer router. El comando pin es útil para determinar rápidamente si hay problema de conectividad de capa 3. Sin embargo, no identifica dónde se encuentra el problema en la ruta. Tracer router puede ayudar a localizar áreas con problema de capa 3 en una red. Un tracer proporciona una lista de saltos cuando un paquete se encuentra a través de la red. La sintaxis del comando tracer, bueno, por ejemplo, yo puedo hacer un tracer al Google, ¿sí? Hago tracer al 8.8.8.8. Y ahí me va a decir, digamos, los saltos que va dando. Es decir, en este caso, estaría acá y doy un primer salto seguramente al router que está en mi casa. Y el router que está en mi casa sale a internet, da salto a otro router, ese salta a otro router, ese salta a otro router. Y bueno, cada uno de estos saltos me va indicando el número de IP este, y bueno, así que me va indicando números. ¿Sí? ¿Y para qué sirve esto? Sirve para poder saber, por ejemplo, si yo el tracer router me da hasta acá, es decir, salta de acá a acá, de acá a acá, y acá se muere, significa que en este enlace está el problema. ¿Sí? Eh, bueno, con control C salgo del tracer para poderlo cortar, digamos. Bueno, acá nos muestra dos tracer. Bueno, acá nos dice a la izquierda el seguimiento válido que podría llegar con éxito a la PCB. A la derecha, el host 10.10.10.11.10 no estaba disponible y el resultado muestra un asterisco. Bueno, es decir, que acá ya se cortó el trasero. Ya que comienza a mostrar el asterisco, ya se cortó, ya no lo muestra. ¿Sí? También existe el tracer extendido, que permite entrar de varios parámetros a través de opciones en línea. El comando, bueno, de hecho, tracer tiene muchos parámetros, digamos, para trabajar, ¿no? Yo hago tracer, por ejemplo, tracer, eh, tracer, ¿no? Tracer, así. Bueno, acá tienen otros parámetros para trabajar con el tracer, ¿sí? Inclusive tiene por ahí PVC también. Mm. Bueno, dice, la opción de tracer router extendido del Cisco permite al usuario, bueno, este vendría a ser ya un tracer de un router Cisco, ¿no? Permite al usuario crear un tipo especial de seguimiento ajustando los parámetros relacionados con la operación de comando. El tracer router extendido se ingresa en modo X privilegiado, escribiendo tracer router sin una dirección IP de destino. El guión lo guiará en las opciones de comando presentando varios indicadores relacionados con la configuración de todos los parámetros diferentes. Con esto ya sería parado ya en un router, ¿no? En un router Cisco, digamos. Línea base de red. Una de las herramientas más efectivas para controlar y resolver problemas relacionados con el rendimiento de la red es establecer una línea base de red. Un método para iniciar una línea base es copiar y pegar en un archivo de texto los resultados de los comandos pin y tracer u otros comandos relevantes. Estos archivos de texto se pueden marcar con la fecha y guardarse en un archivo para su posterior recuperación o comparación. Entre los elementos que se pueden considerar se encuentran los mensajes de error y los tiempos de respuesta de host a host. Las redes corporativas deben tener líneas de base extensas, más extensas de lo que podemos describir en este curso. No existen herramientas de software a nivel de profesional para almacenar y mantener información de línea base. Bueno, la línea base siempre es recomendable, pese a que esto en la práctica no se hace, ¿no? Lamentablemente no se hace, digamos. Yo creo que por desconocimiento, pero tanto la documentación como la línea base deberían existir, porque son, la línea base es un punto de referencia. Hagan de cuenta que ustedes arman una red de 50 computadoras, hacen los pins, los tracer, determinan, digamos, la buena conectividad, la latencia, el ancho de banda, todo. Todo eso lo establecen como línea base. Documentan, digamos, en Word, ¿no? Viendo la captura de pantalla, digamos, de todo el pin, de todos los tracer, de todo lo que ustedes hacen. Y bueno, eso queda como una línea base. Eh, Cuando la empresa, digamos, aumenta de 50 a 100 computadoras, el encargado puede comparar, digamos, la verificación que realiza en este punto con 100 computadoras a la línea base y ver si algo cambió o se alteró, tomar decisiones.
yo aumento a 200 computadoras, el técnico o el administrador puede comparar la información que tiene acá con la línea base y poder determinar si el aumento del tráfico está incidiendo en algunos dispositivos administrables, ¿entiendes? Bueno, comandos de host y de IOS. El Windows puede acceder a los detalles de la dirección IP del centro de redes de recursos compartidos para ver rápidamente las cuatro configuraciones importantes: la dirección, máscara de subred, el default gateway y el DNS. Puede ejecutar el comando ipconfig. Utiliza el comando ipconfig ALL para ver la dirección MAC junto con varios detalles relacionados con la asignación de dirección IP de capa 3. Si un host está configurado como cliente de DHCP, la configuración de la dirección IP se puede renovar mediante el comando ipconfig release y ipconfig renew. El servicio de cliente de DNS de su PC con Windows también optimiza el rendimiento de la resolución de nombre de DNS o almacenar en la memoria los nombres resueltos previamente. Bueno, acá lo que nos dice es que nosotros, digamos, para configurar una red Windows, podemos utilizar el panel de control, y acá nos vamos a centro de redes, y acá nos vamos a configuración del adaptador, y acá podemos saber qué número de IP estamos trabajando, podemos también la configuración, podemos ver que acá el, el TCP/IP está en automático, significa que esta PC está tomando un número de IP de un DHCP, y yo puedo saber, digamos, a través del ipconfig, qué número de IP, eh, ipconfig ALL, qué número de IP me está dando, digamos, el servidor de DHCP, que en este caso es el SIM4, como pueden ver acá. Pero también el servidor de DHCP no solamente me da un número de IP, sino que me da una máscara de subred, me da un servidor de DHCP, una puerta de enlace predeterminada y un DNS. ¿Sí? Y toda esa información puedo tenerla. También puedo hacer ipconfig release para liberar ese número de IP, porque recuerden que el servidor de DHCP presta un número de IP por un determinado tiempo. eh, y bueno, yo puedo hacer el release para liberar ese número de IP, pero bueno, si lo hago ahora, me va a perder la conectividad. eh, y con el renew puedo renovar ese número de IP. En Linux, lo mismo, digamos. Nada más que en Linux, el comando, digamos, para ver los números de IPs, ifcode, ¿no? Por eso, no sé si con ustedes, a ver, ¿dónde tengo esto? Mm, Con ustedes no lo hice. Con ustedes, no sé si a ustedes les dije, les mencioné que hay un centro de recursos de Cisco donde ustedes pueden bajar las ISO para instalar sistemas operativos. Está los días, los tipos de CCNA3. Es un centro de recursos de Cisco. Ustedes pueden copiar y bueno, la URL se las paso también al grupo. No, mejor se los paso al grupo. Ustedes pueden copiar y pegar, digamos, acá en un navegador. Vamos a ver si estamos trabajando. En este centro de recursos se tienen que autenticar, obviamente, por la misma contraseña que entran a Cisco. Y fíjense que tienen acá para descargar los packet trace. Y tienen acá, digamos, bueno, en este es un ISO que es para trabajar con cursos que es una certificación de ciberseguridad. Y acá tienen otra versión que es el Tali Linux para poder trabajar también como plataforma de ciberseguridad. Y pueden descargar la ISO.
digamos, para poderla trabajar en una máquina virtual o en un entorno virtualizado, no en su propio laboratorio. Y poder trabajar, digamos, está, estamos trabajando, ¿no? Y su propio laboratorio, digamos. En Mac también, digamos, existe df-config para poder averiguar número de IP, los comandos ARP. El comando ARP se ejecuta desde el símbolo del sistema de Windows, Linux o Mac. El comando enumera todos los dispositivos actualmente en el caché ARP de host. El comando ARP-A muestra los vínculos entre las direcciones IP y las direcciones MAC. El caché ARP solo muestra información de dispositivos a los que se ha accedido recientemente. Para asegurar que la caché ARP esté cargada, haga pin a un dispositivo de manera tal que tenga una entrada en la tabla ARP. La memoria caché se puede borrar mediante el comando net interfaz IP del ARP caché en caso de que el administrador de red quiera poblar la memoria caché con información actualizada. Bueno, el ARP es un protocolo de resolución de direcciones que yo le tiro un número de IP y me devuelve la dirección MAC. El caché ARP existe en un host como en un router. Yo en un host puedo hacer caché ARP, puedo hacer ARP-A y me va a dar el caché de ARP, digamos, de esta computadora. Esto vendrían a ser las direcciones IP con las direcciones MAC asociadas, ¿no? Las direcciones MAC asociadas. En un router también se puede hacer, digamos, su ARP. Y también se puede limpiar el caché ARP. ¿Sí? Bueno, estos son los comandos, digamos, que se pueden utilizar acá en un equipo Cisco. El Job Running Config, acuérdense que es un comando que me lee la memoria RAM y me va a decir qué tengo configurada en la RAM. ¿Sí? El Job Interface me va a dar información completa de las interfaces que tiene ese dispositivo, el router o suite. El Job IP Interface solamente me va a dar información de capa 3, que debería ser las direcciones IP que tiene configuradas las interfaces de ese dispositivo. El Job RP me da, digamos, una lista de los hosts conocidos o visitados recientemente, que tiene su caché. El Job IP Router me da la tabla de enrutamiento. El Job Protocolo verifica, digamos, los protocolos operativos, y el Job Version me da, digamos, el uso de memoria, de microprocesador, qué licencia estoy utilizando, qué interfaces tengo, toda esa información. Bueno, acá nos muestra el comando show cdp neighbor. El comando show cdp neighbor es un comando que nos muestra con qué vecinos estoy conectado. Es decir, si yo me paro en un switch o me paro en un router, entonces yo tengo acá un switch y en este switch hago show cdp neighbor. Este switch está conectado con otro dispositivo. No sé si el router de este lado y el switch de este lado. Bueno, el job CDP Neighbor me va a dar información de este dispositivo y de este dispositivo. Es decir, los vecinos con los cuales estoy conectado. El comando show IP interfaz brief, que quizás es el comando más importante, ¿no? Como pueden ver acá, este comando es un comando resumen, por eso dice brief, que nos da el nombre de la placa de red, el número de IP, y si está levantado up significa capa de enlace levantada y capa física levantada. La capa de enlace significa que está encapsulando bien Ethernet, que ya vimos que Ethernet es un protocolo de la capa de enlace. Y la capa física que está reconociendo el enlace, es decir, el patch core, ¿no? El conector. Bueno, no version, bueno, esto me va a dar la versión del sistema operativo que tiene el router. Y vamos a lo que es metodología de resolución de problemas. Bueno, Cisco recomienda, digamos, una serie de pasos que tenemos que tener en cuenta para resolver un problema. Primero, identificar el problema. Este es el primer paso del proceso de solución de problemas. Aunque las herramientas se pueden utilizar en este paso, una conversación con el usuario a menudo es muy útil. Entonces, preguntarle al usuario qué pasó, qué fue lo último que instalaste, cuándo se te cayó la red. Establecer su teoría de causa. Después de identificar el problema, intenta establecer una teoría de causa. En este paso generalmente permite ver causas probables del problema. Bueno, en función de la respuesta del usuario, yo puedo determinar cuál es el problema de la capa física, la capa de red,
las aplicaciones que instaló recientemente. Poner a prueba la teoría para determinar la causa. Según la causa probable, pruebe su teoría para determinar cuál es la causa del problema. Un técnico puede aplicar una solución rápida para probar y ver si se soluciona el problema. Si una solución rápida no corrige el problema, es posible que deba investigar el problema más a fondo. Bueno, acá donde dice poner a prueba la teoría, hay dos teorías que explica Cisco, que son divide y vencerás y eh, metodología ascendente, la descendente y la divide y vencerás. ¿Cuáles son estas? La ascendente es ir de la capa física, que es la capa más, más baja que tiene el modelo OSI, hacia la capa de aplicación, que es la última capa que tiene el modelo OSI. Es decir, yo estoy utilizando esta metodología ascendente, estoy verificando el cable, el conector, luego estoy verificando el Ethernet, luego estoy verificando el número de IP, luego los puertos abiertos, las aplicaciones que estoy utilizando. La otra metodología es descendente e ir de la capa de aplicación hacia la capa física. Es decir, preguntarle cuál fue la última aplicación que instalaste. Bueno, qué servicio está trabajando, qué protocolo está utilizando, qué puerto está utilizando, qué número de IP está utilizando, cómo está la encapsulación Ethernet, cómo está la capa física, es decir, yendo a verificar de arriba para abajo. Y el divide y vencerás es, en función de lo que le dice el usuario, yo puedo partir y decir, bueno, para mí, mi intuición me dice que está en la capa desde la capa de ver el problema para arriba. Es decir, verifico si el número de IP está bien, luego verifico la capa de transporte si los puertos están bien y luego verifico la aplicación. ¿Sí? O puedo, en función de lo que me diga el usuario, decir, el problema está en la capa de red para abajo. Entonces verifico el número de IP, verifico la encapsulación Ethernet, verifico los conectores. Establecer un plan de acción, bueno, en función de dónde determino por dónde voy a proceder a solucionar el problema. Y bueno, tomar medidas para que esto no vuelva a suceder y registrar que el evento, ¿no? El usuario del departamento compra, me llamó a las 11 horas, bueno, registrar ese evento. Solucionar o escalar. Algunas situaciones quizás no sean posibles solucionar el problema de inmediato. Un problema debería escalarse cuando requiere decisión del gerente, cierta experiencia específica o nivel de acceso a la red no están disponibles para el técnico que debe solucionar el problema. Una política de la empresa debe indicar claramente cuándo y cómo el técnico debe escalar. Bueno, en realidad digamos que en empresas muy grandes existe el manual de procedimientos, un manual de operaciones, en donde, digamos, quien atiende al usuario, por ejemplo, Microsoft, tiene un nivel, digamos, un nivel cero, que es el que está en contacto con el usuario directamente, y quien atiende todas las solicitudes del usuario y los reclamos del usuario. Este personal está capacitado para seguir un manual de procedimiento para poder determinar el problema y solucionarlo. Pero si él no pudiera solucionarlo, puede escalar a un nivel de soporte nivel 1, que obviamente es una persona con mayor experiencia, que también va a tratar de solucionar el problema. Y si es que no es así, va a escalar a un nivel 2, donde ya acá hay gente con muchas certificaciones, mucho conocimiento, mucha experiencia, que obviamente le van a tratar de solucionar el problema. Y si es que aún no es así, puede llegar hasta la gerencia, ¿no?, del departamento de sistema o de soporte de TI para poder intentar solucionar el problema. El comando de bash. El comando de bash le permite al administrador mostrar el proceso de lo que es el sistema operativo, el protocolo, el mecanismo y los mensajes de evento en tiempo real para su análisis. Todos los comandos de bash se introducen en el modo Excel privilegiado y os permite limitar el resultado del de bash para incluir solo las características o las subcaracterísticas relevantes. Use los comandos de bash solo para solucionar problemas específicos. Para acceder a una breve descripción de todas las opciones del comando de bash, utilice el comando de bash signo de pregunta. Para desactivar las características de depuración, utilice la palabra no de bash. Alternativamente, puede ingresar un debush, que es lo mismo que no de bash,
para desactivar todos los comandos de bash activos, utilice el debug all. Tenga cuidado al usar algunos comandos de bash, ya que puede generar una cantidad sustancial de salida de utilizar la gran parte de los recursos del sistema. El router podría estar ocupado mostrando mensajes de bash que no tendría suficiente potencia de procesamiento para realizar sus funciones de red, o incluso escuchar comandos para desactivar la depuración. Bueno, el debug tiene el mismo concepto de programación, es decir, es un depurador que yo al habilitarlo, estoy diciendo al router o al switch, bueno, ponete en modo escucha o ponete en modo auditor. Yo cuando habilito el debug on, el switch router se pone en modo escucha o en modo auditoría y me van a dar, digamos, por ejemplo, si yo estoy ejecutando un enrutamiento, estoy haciendo alguna acción, utilizando algún protocolo, o estoy haciendo, no sé si estoy haciendo PIN, el switching router me va a tirar una serie de mensajes acá que está auditando el PIN. Me está diciendo cómo está funcionando el PIN, digamos, capa física prácticamente. Entonces, a través de los mensajes que me da este debug, yo puedo determinar dónde está el problema. ¿Entiendes? Y cuando yo determino dónde está el problema, tengo que hacer el undebug, es decir, deshabilitarlo. ¿Por qué? Porque esto que me está dando el switch y el router me está consumiendo muchos recursos del micro y de la memoria del switch, entonces queda como sobrecargado y puede desatender algunas funciones que son específicas de ello. Entonces, por eso, cuando nosotros hacemos debug, lo hacemos para que el switch y el router nos ayuden a solucionar problemas, pero no tenemos que olvidar de deshabilitarlo, porque si no, el router y el switch van a quedar sobrecargados siempre, ¿me entiendes? Y la red se va a volver súper lenta. Además, que me consume un montón de ancho de banda. Bueno, acá nos muestra el debug y algunos otros mensajes de salida y no se muestra automáticamente las conexiones remotas. Esto sería que impide que los mensajes de registro se muestren en un RTI. Bueno, esto nos dice que el debug sesiones remotas, es decir, yo accedo por SSH o por Telnet, puede que no funcione. Puede que no nos muestre toda la información que necesitamos. Escenarios para la solución del problema. Funcionamiento duplex y problemas de ajuste. Las interfaces de interconexión de Ethernet deben funcionar en el mismo modo duplex para un mejor rendimiento de comunicación y para evitar ineficiencia y la latencia en el enlace. La función de negociación automática Ethernet facilita la configuración y minimiza los problemas y maximiza el rendimiento de, de los enlaces Ethernet. Los dispositivos conectados primero anuncian sus capacidades utilizadas y luego eligen el modo de mayor rendimiento soportado por ambos extremos. Surge una incongruencia si uno de los dispositivos conectados funciona en modo full duplex y el otro funciona en modo half duplex. Si bien las comunicaciones de datos se realizan a través de un enlace con una incongruencia de duplex, el rendimiento del enlace será muy deficiente. La incongruencia de duplex suele deberse a una interfaz mal configurada o a raras ocasiones a una negociación automática fallida. La incongruencia de duplex puede ser difícil de resolver mientras los dispositivos se comunican entre sí. Bueno, esto hay que tener en cuenta que cuando yo conecto una PC a la red, esa PC comienza a negociar, digamos, con el puerto del switch y este puerto del switch, digamos, si es de 1 gigabit por segundo para arriba, va a negociar en full duplex. ¿Sí? Y este es de 1 gigabit también van a negociar en full duplex. En full duplex significa que puede estar enviando y recibiendo al mismo tiempo, que no va a haber colisiones, nos garantiza que no va a haber colisiones. Si por cualquier motivo en esta negociación esta puede ser de 100 megabits por segundo o esta fuera de 100 megabits por segundo, o esta es de 1 giga y esta de 100, o esta de 1 giga y esta de 100, no se va a lograr establecer el full duplex, van a trabajar en half duplex. Y en HAL duplex no pueden estar enviando o recibiendo, pueden enviar, tienen que esperar a que reciba y recién volver a enviar, es decir, por partes. Y obviamente es mucho más lento y hay colisiones. ¿Sí? Situaciones posibles para la solución de problemas.
Dos causas comunes de asignación incorrecta de IP son los errores de asignaciones manuales o problemas relacionados con el DHCP. Los administradores de red tienen que asignar a menudo las direcciones IP manualmente a los dispositivos como servidores y routers. Si se genera un error durante la asignación, es muy probable que ocurra un problema de comunicación con el dispositivo. En un dispositivo iOS se utiliza el comando show IP interfaz o show IP interfaz brief para comprobar que la dirección de IP se asigna a la interfaz de red. Por ejemplo, ejecutar el comando show IP interfaz brief para ver qué direcciones IP están asignadas a las interfaces. Bueno, acá lo que nos dice es que en una red, obviamente todos los nodos de esa red tendrían que tener números de IP distintos. Si es que un router, digamos, otorga a dos dispositivos el mismo número de IP, puede deberse a la mala configuración del DHCP en el router. Esto no es una situación ideal, porque cuando dos PC tienen el mismo número de IP, no navegan directamente. Entonces hay que tener mucho ojo al configurar el DHCP y ir verificando qué número de IP le va dando a cada una de las interfaces para evitar la duplicación. Bueno, el Cisco tiene comandos por dentro para hacer comprobación de duplicación de número de IP, que es el DAT, que está muy bueno, digamos, eso no sé si lo tienen los otros dispositivos administrables, pero tienen comandos para hacer esa verificación, ese tipo de verificación. Problema de asignación de direcciones IP en dispositivos finales. En la máquina con Windows, cuando el dispositivo no puede comunicarse con un servidor de DHCP, Windows asigna automáticamente una dirección que pertenezca al rango 169.254. Esto se denomina APIPA. Una computadora con la dirección APIPA no podrá comunicarse con otros dispositivos en la red porque esos dispositivos probablemente no pertenecen a ese segmento. Si el dispositivo no puede comunicarse con el servidor de DHCP, el servidor no puede asignar una dirección IP por red específica y el dispositivo no podrá comunicarse. Para verificar la dirección IP asignada, utilice el IPCode. Bueno, ¿esto qué nos dice? Nos dice que cuando nosotros prendemos una computadora en una red, esa computadora, si tiene TCP/IP automático, intenta obtener un número de IP de un router que tiene un DHCP habilitado, un servidor de DHCP habilitado. Si por cualquier motivo este PC, porque este cable está fallido, porque los conectores están fallidos, no puede obtener un número de IP de este DHCP, le va a terminar pidiendo el número de IP al Windows. Y el Windows le va a asignar un número de IP a PIPA, que es un número de IP que tiene 169.254.00. Y que es un número de IP que no le va a permitir salir a Internet. Por lo tanto, acá nos dice que averiguamos qué número de IP nos da el IPconfig, y que si es que nosotros vemos que nos está tirando este número de IP, es un número de IP a pipa y esa computadora no va a tener conectividad, porque es el número de IP que le está dando el sistema operativo, el DHCP de Windows. Problemas con el gateway predeterminado. El gateway predeterminado para un dispositivo final es el dispositivo de red más cercano, que pertenece a la misma red que el dispositivo final y puede reenviar el tráfico a otras redes. Si un dispositivo tiene una dirección de gateway predeterminado incorrecta o inexistente, no podrá comunicarse con los dispositivos de red remotas. Como sucede con los problemas de asignación de direcciones IP, los problemas de gateway predeterminado pueden estar relacionados con las configuraciones incorrectas o problemas de DHCP. Utilice el comando ipconfig para verificar el gateway predeterminado en una computadora basada en Windows. En un router utilice el comando join-router para mostrar la tabla de enrutamiento y verificar que ha establecido el gateway predeterminado, conocido como ruta predeterminada. Se usa esta ruta cuando la dirección de destino del paquete no coincide con ninguna otra ruta de la tabla de enrutamiento. Bueno, el concepto de gateway predeterminado, recuerden que es una interfaz de un router que le permite a los hosts de esa red salir a Internet. Es esta interfaz que tiene un número de IP que le va a permitir a los usuarios de toda la red poder salir a Internet. Es decir, todos los usuarios de esta red tienen un número de IP y tienen configurado el gateway predeterminado, que es esta interfaz, la dirección IP de esta interfaz, porque a través de esa interfaz salen a Internet. Salen a Internet. ¿Sí? Solución de problema de DNS. Es común que los usuarios relacionen erróneamente el funcionamiento de un enlace de Internet con la disponibilidad del servicio de DNS.
Las direcciones del servidor DNS pueden asignarse manual o automáticamente a través del DHCP. Si bien es común que las empresas y las organizaciones administren sus propios servidores DNS, cualquier servidor DNS accesible puede utilizarse para solucionar nombres. Cisco ofrece el OpenDNS, que proporciona un servidor DNS seguro mediante el filtrado de phishing y algunos sistemas de malware. Las direcciones OpenDNS son el 208.67.222.222 y 208.67.220.220. Las funciones avanzadas como el filtrado y la seguridad de contenido web están disponibles para las empresas. Use el nombre ipconfig, el comando ipconfig para ver el DNS. El comando nslookup es otra herramienta útil que soluciona el problema y nos dice quién es nuestro servidor de DNS. Es decir, que si nosotros ejecutamos cmd y acá ejecutamos nslookup, a ver, está escribiendo bien, es nslookup, nos dice cuál es el servidor de DNS. Por ejemplo, acá me está diciendo que este es el servidor de DNS de mi red. Ustedes también pueden saber cuál es el servidor DNS. Recuerden que el servidor DNS es un servidor que va a obtener el dominio que ustedes están solicitando y lo va a transformar en un número de IP público. ¿Sí? Bueno, después tienen los módulos prácticos. A ver, bueno, acá tenemos muchos trabajos prácticos. Yo creo que es mejor que dejemos todos estos trabajos prácticos para la clase que viene, porque estamos con tiempo todavía. Y vamos a hacer todos estos trabajos prácticos de la unidad 17 de la clase que viene. No sé si hay gente en clase, quieren hacer alguna pregunta. No hay nadie. Nos vemos la clase que viene. Buenas noches.